Agradezco a las hermanas Ferreira Goncalves de Círculo de Miedo por permitirme narrar su historia con la adaptación de Pachuli Relatos de Miedo. Siguiendo con las historias relatadas por mi mamá, en esta ocasión les cuento una que sucedió en un pueblo llamado Cámara de Lobos, ubicado en Madeira, Portugal. Nos cuenta mi madre que un joven de por allá tenía una novia que vivía en otra comunidad, lejos de donde se encontraba él. No obstante, a pesar de la enorme distancia que los separaba, se iba todos los fines de semana a visitarla caminando, sin importarle las horas que durara para llegar hasta el pueblo vecino a través de un sendero para acortar distancia. Dicho atajo estaba sombreado por los árboles añosos que rodeaban toda la vereda. Por el viento silbante tétricamente parecía como si estuviese en vida. Así pasaba el mayor tiempo que podía con la linda muchacha. Pero había algo extraño en esa chica, porque cuando el sol se iba ocultando, ella misma se despedía, insistiendo para que él se fuera rápido a su casa. En una de las tantas ocasiones, al detallar el entorno y darse cuenta que esa vez se hacía más oscuro, cuando iba caminando en la vereda, a lo lejos se escuchó un raspante maullido. Minutos después, se fijó que un gato negro iba tras él. Parecía seguirlo. Sin embargo, no se veía ser un gato ordinario, pues este era mucho más grande e inteligente, porque cuando llegaba a cierto punto, regresaba avisándole con un maullido. Así era cada tarde-noche, cuando volvía de ver a la novia. Siempre lo miraba allí, oculto entre los matorrales del sendero. Lo extraño de todo era que no se espantaba a pesar de que le lanzaba piedras. Un sábado, al salir de la casa de su novia, cuando vio a aquel gato, al notar que lo seguía, sacó una navaja del bolsillo de su chaqueta. La cargaba para defenderse en caso de verse en peligro, y confirmó que efectivamente lo estaba siguiendo, porque cuando se detenía también lo hacía el animal. Con mucha astucia y buena puntería le lanzó la navaja, hiriéndolo en la pata izquierda delantera, y el animal huyó como alma que lleva el diablo, emitiendo un aullido lastimero causado por el dolor, haciendo estremecer al mismo bosque, que hizo elevar a los pájaros del contorno, como presintiendo algo maligno. Después recogió su navaja y la guardó para seguir su camino. Al día siguiente, domingo, cuando llegó a la casa de su novia, la madre le dijo que lamentablemente su hija estaba indispuesta, por lo tanto no lo podría atender y que viniera la semana siguiente. El muchacho insistió, pero a pesar de ello no lo dejó ver a la muchacha. Sin embargo, el chico era listo y tomó la vereda simulando que se iba. Pero en cuanto la mujer entró a su casa, se devolvió por la parte trasera y, asomándose con cautela a través de su ventana de la habitación, vio a su enamorada. Le hizo una seña para que lo dejara entrar. Asustada al verlo, le rogó que se fuera. Estaba por irse, pero en ese momento él notó que tenía su mano izquierda vendada. Le preguntó qué le había pasado y le contestó que se había lastimado al estar cocinando. Le pidió que por favor se fuera o su mamá se iba a disgustar, y eso no era nada bueno para ellos. Se fue muy triste, pero extrañado esta vez, notó que no lo perseguía ningún gato. Un sudor frío recorrió su espina dorsal. No sabía qué, pero algo dentro de él le estaba transmitiendo ese miedo, pues las muchas leyendas que había escuchado sobre ese lugar le indicaban que ese gato podía ser un ser ultraterrenal, un emisario del diablo o una malévola hechicera. Así que debía estar preparado en lo consecuente. Conocía a una bruja, era buena con sus hechizos. Entonces fue con ella y le contó lo sucedido, quien, utilizando una pócima, le confirmó que su novia era una bruja y seguramente era ella quien lo perseguía cada vez que se despedía, transformada en gato. Pero no era para hacerle ningún mal, todo lo contrario, porque era para cuidarlo. También le dijo que en el entorno de la muchacha había mucha maldad, debía cuidarse. Luego le pidió su navaja y le impregnó un líquido mágico.
Molesto, sin esperar a que fuera fin de semana, fue con la novia y le exigió que le dijera la verdad. La joven empezó a llorar. Luego que se calmó, le comenzó a contar que ella fue criada por su abuela, quien había sido una bruja. Pero una noche de tormenta, su abuela se puso muy enferma, al borde de la muerte, y que al estar a punto de morir, necesitaba, como toda bruja, una sucesora a quien pasar sus poderes. De lo contrario, su agonía sería lenta y larga. Al no tener a nadie más, la anciana me pidió que agarrara una escoba que siempre estaba junto a la chimenea y allí depositó sus conocimientos. Luego extendió la escoba para que la tomara y con ella recibí todo el poder de la abuela bruja. De esa manera adquirí un compromiso sin saberlo, un legado de brujas, el que sería casi imposible dejar. El muchacho la amaba de verdad y, angustiado, le preguntó si había alguna forma de librarla de su destino, a lo que ella contestó que había una, pero que era muy osada y peligrosa, porque solo debía ir el hombre que la amara al campo grande, donde se reúnen las brujas, un lugar muy lejos, arriba de la montaña. Allí debería luchar contra el diablo y con las demás brujas que se opondrían a liberarme de esta maldición. Pero lo más probable es que quien vaya no regrese con vida. Lo que ella le contó era algo muy extraño, casi inaudito. Sin embargo, su novio, aún sabiendo del peligro, valientemente le prometió que lucharía por ella. La madre sabía todo eso y, viendo que el novio de su hija era bueno y que la quería de verdad, quiso ayudar al chico para que pudiera liberar a su hija. Entonces sacó un frasco que guardaba celosamente y se lo dio, diciéndole que cuando estuviera frente al maligno se lo arrojara a sus pies. Eso le daría un poco de tiempo para enfrentar a las brujas sin la intervención de ese demonio. Pusieron la hora y el día y tomó el camino a medianoche, dirigiéndose a la misteriosa montaña, llena de pinos que silbaban siniestramente. Cuando llegó a la cima, vio un claro donde unas mujeres horrendas con batas harapientas de lino y de cabello suelto enmarañado, con sus manos entrelazadas, formaban un círculo para mantener cautiva la esencia de su novia. Fuera del círculo vio a un hombre alto y con ojos de fuego que con movimientos elegantes caminaba alrededor de las brujas. Pero notó con horror que por pies tenía negras pezuñas de toro y en su cabeza cuernos, quien con voz de trueno le dijo: sea lo que viene su mano iluso, pero ella no puede salir del círculo por voluntad propia. Para fin de quedar libre, tendrás que sacarla tú, y para eso deberás pasar sobre mí. Ignorando sus palabras, sacó el frasco que le diera a su suegra y, sin detenerse, lo arrojó en las pezuñas del innombrable, desapareciendo para sus ojos. Tenía unos minutos antes de que pudiera verlo, los cuales tendría que aprovechar, apurándose para vencer a las brujas. Después, decidido, se acercó para penetrar aquel hechizo en círculo. El amor que sentía por la novia le impregnaba mucho valor, pero las brujas lo arañaron, golpearon y escupieron, diciéndole horrendas palabras con maldiciones. Al parecer sería imposible romper esa barrera que las brujas tenían con sus manos entrelazadas. No obstante, eso no lo detendría. Quería liberar a su amada sin importarle incluso perder su vida. En eso, recordó que su amiga la bruja le había curado la navaja con una pócima. La sacó, clavándola en una mano de las arpías, y emitiendo un escalofriante grito, soltó la mano de otra malvada bruja. Al romperse aquel hechizo, el círculo ya no tenía poder para aprisionar la esencia de su novia, y cuando se sintió libre, se deslizó volando para regresar a su cuerpo. No había tiempo que perder. Entonces el chico salió huyendo, bajando la montaña mientras monsergas y maldiciones lo acompañaban a lo lejos, lanzadas por las brujas que habían sido vencidas por el valeroso muchacho. Desde ese momento, su novia quedó libre de ser bruja y ya nunca más se transformó en gata.
tampoco tuvo nada que ver con aquel extraño hombre, con Satanás ni sus brujas. A partir de entonces, el chico tampoco tuvo que caminar mucho para ir a verla, porque desde ese día se quedó a vivir con ella y fueron felices por siempre.